Ok, yo sí, ya todos están, ya está la grabación, perdón. Bien, tengo buenos días. Vamos a dar inicio a lo que es la tutoría de este día. Eh, Más que todo vamos a ver algunos temas, es decir, continuando lo que es el capítulo número 4 del libro, que encierra la forma general de todas las partes que conlleva el documento. Eh, entonces, también vamos a ver lo que es parte de la tarea 2, que es el primer avance sobre el proyecto final. Entonces ya está delimitado y vamos a ver qué partes les corresponden a la primera entrega, así como también qué parte les corresponde a las siguientes entregas hasta la, la parte final. Entonces, lo primero, recordando que tienen lo que es la tarea 1, que la fecha de entrega como límite es el día de mañana. No sé si todavía persistía alguna duda, alguna pregunta. Eh, Creería que no, pero si no, igual estoy disponible para que lo puedan hacer. Bien, con respecto a la tarea número 2, consiste en el primer avance del proyecto final, que se ha denominado la consultoría para equipamiento de centros de cómputo e implementación de infraestructura de red. Entonces, eh, el TDR que aparece antes es simplemente los términos de referencia, ¿verdad? Entonces, lo que conlleva un proyecto es los términos de referencia de la consultoría que se va a simular. Entonces, este primer avance tiene una ponderación del 15% y la fecha de entrega está desde el 2, es decir, desde el domingo 2 de octubre hasta el lunes 10 de octubre va a estar habilitado para que puedan hacer lo que es la entrega de este primer avance. Entonces, el objetivo es entregar un avance del proyecto final acerca de una consultoría para equipamiento del centro de cómputo e implementación de infraestructura de red. Eh, entonces, las indicaciones generales, ya vamos a ver más detalle, pero básicamente es que para la realización del proyecto final se formarán grupos de 3 o 4 personas y donde cada grupo deberá proponer un proyecto según lo que se le indica. En este documento los integrantes van a indicar el lugar y el nombre de la institución, perdón, en donde realizarán la consultoría. El centro de IT tiene que tener la capacidad para 35 equipos informáticos como, como mínimo. Entonces, lo primero es que por obligación tienen que ser en grupos de 3 o 4. Hasta el momento no he revisado la parte de la primera tarea, que también, si no mal recuerdo, era en grupo, pero, eh, pero por las dimensiones que tiene el proyecto, sí es recomendable que se haga en lo que es en grupo. Eh, por ejemplo, acá tenemos los que son, vamos a ver. Bien, aquí en la parte de su plataforma Moodle, recordarles que también ha cambiado lo que es la vista un poco, es decir, se ha actualizado. Entonces se tiene
se tiene que más que todo ahí explorarlo un poco. Han cambiado ciertas cosas, entonces no es también un cambio, un cambio muy grande el que se ha hecho, pero es un poco de visualización lo que se le ha cambiado, integrando lo que son ciertas aplicaciones, ¿verdad? Entonces, me permite un momento. Bien, entonces, bien, entonces como le decía, la tarea va en lo que es en grupos. Entonces, en el caso de ustedes, si no mal recuerdo, eran 14 participantes. Entonces, como les pido, no, perdón, eran 8. Entonces podrían hacer dos, dos grupos de 4 o podrían hacer dos de 3 y uno de 2, ahí dependiendo cómo ustedes se organizan. Entonces, ahí creo que esto va a quedar, esto va a quedar, mejor dicho, a criterio de ustedes. Ustedes sabrán con quiénes trabajan mejor en los grupos. Bien, entonces vamos a dar una pequeña revisión a lo que es la tarea. Entonces, esta sería la consigna de la tarea. Se les da la ponderación, el objetivo, las indicaciones. Entonces, como les decía, el primer avance es el 15%, que como fecha límite es el 10 de octubre. La tarea número 3 es el segundo avance, que equivale a otro 15%, y de fecha límite sería el domingo 13 de noviembre. Y el proyecto final, que valdría un 30%, y estaría la entrega el 27 de noviembre. Entonces, aquí se le han puesto en colores porque en las actividades de lo que conlleva el proyecto completo, entonces ahí se ha delimitado por colores para cada una de las fases. Por ejemplo, el amarillo es tarea 2, el verde sería tarea 3 y como celeste sería el proyecto final. Entonces, estamos hablando de los puntos que debe de llevar cada uno de ellos. Entonces, el proyecto final es incluir esto, pero además de eso, todo lo anterior y la exposición, ¿verdad? Entonces, para que lo tomen en cuenta. Bien, entonces, en esta tarea número 2, lo que comprende es el nombre del proyecto, la descripción y lugar. Permítame, creo que tiene problemas para entrar. Bien, vamos a ver. Bien. Entonces, estábamos en que en la parte de la tarea número 2 está el nombre, descripción y lugar de la institución, una introducción, antecedentes, el planteamiento del problema, la justificación del proyecto, los objetivos,
limitaciones del proyecto, los alcances del mismo, la gestión del proyecto, que según el libro que estamos siguiendo, que comprende el inicio, la planificación, ejecución y el inicio, la planificación, la ejecución y la supervisión, control y cierre, ¿verdad? Entonces, cada una de estas partes son las que vamos a tratar en la clase de ahora, pero más que todo vamos a ver a dónde se encuentra como la explicación de cada una de ellas y qué es lo que conlleva de manera general cada una de esas partes. Entonces, si no mal recordábamos, en la tutoría de repaso estábamos viendo lo que es la, lo que es, comenzamos a ver la unidad número, o el capítulo número 4, perdón. Entonces, por ejemplo, en la gestión del proyecto, en el inicio, planificación, ejecución, supervisión, control y cierre, son cada una de estas partes donde está delimitado qué secciones son y qué es lo que comprende cada una de ellas. Por ejemplo, en el inicio tenemos lo que es el desarrollo del acta de constitución del proyecto. Aquí tenemos todo lo que conlleva. En la planificación está la parte del desarrollo del plan para la dirección del proyecto. Entonces, es esto lo que se va a incluir. En la parte de ejecución se va a incluir tanto dirigir y gestionar el trabajo del proyecto y además gestionar el conocimiento del proyecto. Comprenden estas dos secciones, la 4.3 y la 4.4. En la parte de supervisión y control comprende lo que es la sección 4.5 y 4.6 que trata sobre monitorear y controlar el trabajo del proyecto y además de ello realizar el control integrado de cambios y el cierre que comprende la sección 4.7 que es sobre cerrar el proyecto o la fase. Entonces, básicamente este punto de acá, el punto 9, es de guiarse con estos puntos, que estaría en el capítulo 4, que es el documento de esta unidad. Bien, entonces, aparte de todo esto, la primera entrega tiene que ser el equipo propuesto, la propuesta técnica que comprende los planos arquitectónicos, planta, distribución de equipo, distribución de red, estructura de red, sobre los equipos de comunicación, los materiales o accesorios de red, la distribución de punto de red, el equipo de protección, los accesorios, los equipos de cómputo, sus especificaciones, los dispositivos de respaldo, entonces la protección eléctrica que tiene que ser bajo la norma ANSI 607 y debe de comprender cada uno de ellos. Entonces, para los que se van integrando, les comentaba que sí, para los que se van integrando, les comentaba que ya está lo que es la tarea número 2, que es la primera fase del proyecto. Entonces, que básicamente consiste en realizar, formar equipos, ya sea de 3 o 4 personas, eh, y cada grupo deberá proporcionar un proyecto según lo que se le indica. En este documento, los integrantes van a indicar el lugar y el nombre de la institución en donde realizarán la consultoría, que deben de adecuar o de iniciar desde cero un centro de cómputo que tenga la capacidad como mínimo de 35 equipos informáticos. Equipos informáticos nos referimos a computadoras, ¿verdad? Aparte de todos los demás accesorios que debe de llevar, por ejemplo, proyectores y todo lo demás que conlleva. Entonces, la consultoría básicamente es para equipamiento de centros de cómputo e implementación de infraestructura de red. Es decir, ustedes en el proyecto que van a proponer puede ser ampliar un centro de cómputo para que cumpla los requisitos
o construir un centro de cómputo desde cero, ¿verdad? Entonces, lo otro es que deben de formar grupos, ya sea de 3 o 4 personas. Eh, Esto más que todo porque el trabajo sí es bastante pesado en el sentido de que es bastante largo lo que les está pidiendo. Entonces, 1 o 2 personas ya se les haría como que demasiado trabajo para estar en ello. Tienen bastante tiempo, la primera entrega está el lunes 10 de octubre, pero les recomiendo que no se atengan, ¿verdad? Sino que poco a poco vayan avanzando. Igual si van generando dudas, las vayan solventando de inmediato, me pueden ir consultando a mí por correo o por WhatsApp o por la plataforma de Moodle y ahí vamos a ir resolviendo sus dudas, ¿verdad? Para que puedan ir avanzando lo más rápido posible en esto. Entonces ahí los colores son más que todo como guía de qué es lo que se va a entregar en cada uno de los avances. El segundo avance es hasta el 13 de noviembre y el proyecto final que sería el 27 de noviembre, ¿verdad? Entonces para la tarea número 2 sería todo esto que está en color amarillo. Ya vamos a ver más a detalle cada uno de ellos. La segunda entrega es todo lo que está en color verde. Y la tercera entrega que es ya lo que está en color celeste. Y aparte de la presentación de la propuesta, ¿verdad? Que tendrán que hacer ahí una, una explicación de su proyecto en grupo. Entonces, ya vamos a ver, por ejemplo, más a detalle. Ahí se les ha dejado ciertos puntos como de lo que debe llevar, de explicación de cada uno de estos, por ejemplo, el nombre del proyecto, la descripción y el lugar de la institución, la introducción y todo lo demás. Entonces, ahí están teniendo lo que es, por ejemplo, la carta en la cual ustedes se presentan como empresa, como consultoría con el cliente, que en este caso el cliente sería el director de la institución o del colegio, ¿verdad? Ahí no sé ustedes con quién se van a apoyar. Supondría que si alguno de ustedes trabaja en alguna escuela o en algún colegio o en algún instituto, se apoyarían, digamos, del centro cómputo que ya está, como para que creo que sería un poco más viable o les tocaría un poco menos pesado, ya que se podrían guiar de cómo está la distribución de computadoras, los materiales que se utilizan, las conexiones y todo lo demás, ¿verdad? En cambio de si en algún grupo resulta que ninguno trabaja con una institución que tenga un centro de cómputo, entonces ahí sí les tocará un poco más pesado, ya que prácticamente tendrán que diseñarlo desde cero, ¿verdad? Entonces, pero tendrá el proyecto básicamente es que debe llevar esta carta. Luego en el nombre del proyecto es más que todo describir el nombre, la información de la institución en donde se realizará y su respectiva ubicación. He buscado como un ejemplo de la adecuación de un centro de cómputo de un proyecto. Ya lo vamos a ir viendo. Y igual les voy a dejar aquí en la presentación, les dejo el link de dónde está para que ustedes lo tengan y también se vayan apoyando de él para que vayan viendo un poco de cómo se hace, ¿verdad? Entonces, la introducción, que más que todo cómo se debe de presentar la oferta. Entonces, ahí se les ha dejado como una tipo plantilla en estos primeros puntos para que ustedes solo vayan rellenando, por ejemplo, con el nombre del cliente, que sería el director o de la institución, ¿verdad? El nombre de la consultoría, cómo ustedes la van a denominar, el periodo, ustedes asumiendo cuánto se tardarían en hacer la adecuación del centro de cómputo o ponerlo en marcha, ¿verdad? Y ciudad de San Salvador, por ejemplo, o no sé, la Libertad y ahí todo lo demás que lleva. Entonces, los antecedentes, que más que todo de la empresa y en qué están especializados, ahí ustedes van completando. Aquí sí ya entraría la parte que ustedes deben como que comenzar a diseñar, que sería el planteamiento del problema.
que más que todo es responder o reflexionar sobre qué tema se quiere tomar como eje de la investigación, que en este caso ya lo tienen. Lo que deben de contestar es el por qué y para qué, más que todo orientado a los beneficios o el objetivo de quiénes son los beneficiarios y de dónde o de qué, o sea, hasta dónde se pretende llegar, ¿verdad? La justificación, los objetivos que ustedes van a colocar, las limitaciones de los proyectos, es decir, lo que ustedes no podrán cubrir con su consultoría, por decir algo, los alcances, eh, la gestión del proyecto, que va el inicio, la planificación, la ejecución, supervisión y control, y el cierre. Aquí la gestión del equipo y los stakeholders, estos stakeholders es más que todo a quiénes son los interesados. Entonces, a quién va dirigido y el cierre, cómo van a cerrar cada una de las fases y el proyecto final. Entonces, el equipo propuesto, por ejemplo, ustedes, en este caso, cada uno de ustedes sería como el líder o dentro del grupo designan uno que sea el líder y los otros que sean como los auxiliares, es decir, uno se va a encargar, por ejemplo, del cableado, otro del diseño, otro de los programas, y ahí se van repartiendo lo que es las funciones y con su nombre y la descripción de lo que va a estar a cargo, ¿verdad? Entonces, la propuesta técnica que comprenden los planos arquitectónicos, es decir, de la planta, es decir, del lugar, la distribución del equipo, cómo van a colocar las 35 computadoras o más. Pueden colocar más computadoras, por eso no hay problema, pero no menos de 35 según el diseño. La distribución de red, es decir, dónde van a tener los puntos de anclaje o de servidores y todo lo demás, toda la estructura que conlleva. Ahí más que todo se les da como por ejemplo gabinete, switch, firewall, entonces los UTP, entonces todo ese tipo de cuestiones. Por eso les decía, si ustedes ya tienen un centro de cómputo, les saldría un poco más fácil porque ya ven la parte de la estructura que se solicita a estarlo pensando desde cero, ¿no? No es imposible tampoco, pero sí ya les va a tocar un poco más de trabajo. El sistema operativo, si van a trabajar con Windows o con Linux, por ejemplo, eh, los software utilitarios, es decir, si a sus computadoras le van a integrar programas ya específicos, por ejemplo, programas de edición, porque la institución brinda carreras de bachillerato con opción diseño técnico, por decirle algo, o cuestiones como esa, ¿verdad? Entonces, algunos programas que se utilizan, dispositivos de respaldo, la normativa que debe de cumplir, ahí buscan a qué se refiere con esa normativa, que más que todo cómo se debe de distribuir o en qué parte debe de estar los switches, por decir algo, la caja térmica, los implementos de seguridad que debe de llegar, los entregables. Esto más que todo la metodología Scrum. Lo mirábamos la parte anterior, que más que todo es un poco más de metodologías ágiles, que son flexibles, porque se van adaptando según las necesidades que se presentan para que un proyecto se finalice lo más rápido posible. La oferta económica, creo que aquí les tocará un poco de trabajo dependiendo ya que tienen que hacer el presupuesto de todo el material que van a utilizar para, para hacer lo del centro cómputo y ir calculando cada uno de ellos, ¿verdad? Porque más adelante se les pide las cotizaciones y por ejemplo, cuánto vale cada computadora, por decirle algo, entonces las formas de pago, las condiciones de pago, eh, tanto para el presupuesto como para ustedes lo que están cobrando por la consultoría. Entonces, y con base a ello hacen la oferta económica, cómo se verifican, las garantías que van a presentar, las condiciones es decir, que ustedes ponen, que, que esas las debe de cumplir el centro cómputo
o no se deben de hacer. Por ejemplo, también se debe de hacer una carta de oferta, entonces una carta de referencia también, un cronograma de actividades y detalle de las actividades, aparte de la presentación de la propuesta en 3D y los anexos, ¿verdad? Aquí ya hemos visto un poco más de lo que va a ir más adelante, porque a ustedes les tocará entregar en la primera entrega hasta el punto número 11, hasta la parte de la protección eléctrica, ¿verdad? Entonces, hasta aquí no sé si hay alguna duda, alguna pregunta o algún comentario que alguno de ustedes quisiera realizar antes de presentarles como el ejemplo que les traía de esta parte. Eh, Bien, si no, les voy a mostrar este ejemplo. Es más que todo, encontré como una presentación sobre la implementación del centro de cómputo. Eh, entonces ahí les dejo este link en la presentación para que ustedes lo tengan, pero vamos a revisar lo que son ciertas partes. Entonces ahí está el nombre de la escuela, ¿verdad? Entonces lo primero que se les pedía, el nombre de la institución, en ese caso el director, la ubicación, aquí lo ponen por provincia, cantón, parroquia, comunidad, ahí ustedes dependiendo de dónde esté la institución, así lo van a poner. Aquí le da las partes de los antecedentes, la necesidad de atender de forma integral a los niños y del cantón y la demanda de los padres para la creación de un importante nivel y todo lo demás. El mapa de ubicación, no solo de cómo está el centro de cómputo, sino también de la, de la institución, la situación del problema, que en este caso es que la escuela no cuenta con una infraestructura adecuada para implementar un centro de cómputo, entonces se realizó un estudio de todos los elementos de los y mediante un informe de las autoridades de la escuela decidieron implementar el centro de cómputo y se distribuirá el equipo como los recursos didácticos, ¿verdad? Van a tener computadoras, escáneres, cámaras digitales, impresoras, personal que estará a cargo del área de informática. Por ejemplo, pueden incluir esto y aparte se les pide también que tenga, en lo del proyecto se les pide que tenga proyectores y pantallas para los proyectores. Entonces, ahí también incluyen eso para que no se les vaya a olvidar el planteamiento del problema, por ejemplo, cómo lo pueden abordar o elaborar de ustedes. En este caso, ustedes le cambian lo que es el nombre de la institución, cuántos estudiantes van a ser los beneficiarios, las delimitaciones temporal, espacial y teórica, ¿verdad? O los límites, por ejemplo, que se estaban presentando, las factibilidades, los objetivos que pueden utilizarlos para guiarse en lo que ustedes van a poner, la justificación del por qué hacer el proyecto, eh, algunas técnicas a seguir, por ejemplo, instrumentos, muestra, lo que es el centro de cómputo, para qué servirá, el equipamiento de hardware y software para lo que se va a utilizar. Por ejemplo, en este caso los han establecido de esta manera el centro de cómputo como todos pegados a la pared, pero si el espacio como que no es muy grande, porque recuerden que ustedes van a presentar los planos del lugar, entonces tienen que tomar en cuenta qué tanto espacio abarca cada uno de los escritorios, por ejemplo. Entonces, de cómo ustedes lo delimiten, les tiene que cuadrar en los planos, ¿verdad? No decir en los planos que tiene una dimensión
y a la hora de calcular cómo va a estar distribuido el centro de cómputo ya no les pegue, ¿verdad? Se quede demasiado corto el espacio. Entonces eso por favor lo toman en consideración. También en la parte del aire acondicionado, alumbrado. Recuerden que esto del aire acondicionado es indispensable, más que todo para mantener la temperatura del lugar y evitar calentamiento de los equipos. La descripción del escenario de trabajo, en la implementación, por ejemplo, también lo pueden colocar de esta manera el centro de cómputo, ahí es dependiendo ustedes cómo lo hagan y dependiendo cómo lo distribuyan, así tienen que pensar en la parte del diseño del cableado, los puntos de red y todo lo demás. Por ejemplo, aquí si lo distribuyen de esta manera, entonces al fondo tendría que estar lo que es la pantalla para el proyector. El proyector tendría que estar suspendido en el techo, ¿verdad? O ahí anclado al techo para más práctico, cuestiones como eso, ¿verdad? Los equipos de protección, que ahí se los mencionaba, entonces tienen que poner las características y deben de tomar en cuenta que dependiendo de la computadora, sí debe de tener la característica del equipo de protección para que sirva para su finalidad, ¿verdad? No ponerle un equipo de protección muy pequeño y al final no el abasto o no cumpla con los requerimientos. Recuerda que debe de cumplir la normativa ANSI 607. ¿Qué más? Tomar en cuenta los factores climáticos, más que todo para el diseño del centro de cómputo, la ubicación física, medidas a tomar, parte de vigilancia, la iluminación, cómo va a estar, las instalaciones. Por ejemplo, en el diagrama que se les pide arquitectónico lo pueden hacer de esta manera que está acá, ¿verdad? Por ejemplo, si lo van a distribuir en L, toman en consideración qué espacio cubre cada uno de estos cubículos, por decir algo, escritorio donde va a estar la computadora, y que les tiene que pegar para, si lo van a hacer en contorno o si lo van a hacer entre filas, ¿verdad? Que el espacio efectivamente les dé, ¿verdad? Incluso para lo demás que se va a tener y que no quede como que muy saturado, ¿verdad? No quede muy pegado. Los cálculos eléctricos, esto más que todo la parte de consumo y para los UPS que les digo que deben de tener como las condiciones adecuadas o las características adecuadas para soportar la infraestructura que se va a implementar. En este caso de piso falso ya es más que todo un poco de visualización, a no ser que el cableado lo pasen por bajo, ¿verdad? Entonces ahí lo deben de tomar en cuenta. Entonces deben de tomar en cuenta para si el cableado va a ir por el piso o que cierta parte por obligación les va a tocar hacerlo y otras que puede ir como que suspendida, ¿verdad? Y bajar por los laterales, ahí dependiendo cómo ustedes lo diseñen. La normativa, entonces ahí les dan como algunas que debe cumplir. En este caso nosotros nos centramos más en esta 607, pero no cabe de más tomar en consideración las otras. ¿Qué más? Las dimensiones, esto creo que no se los pedimos la ergonomía. Esta parte sí de la señalización para evitar riesgos o minimizar los riesgos. Por obligación en la normativa se debe de tener la parte de señalizaciones, así como también el extintor y otros equipos de protección y en caso de emergencia. En la descripción de la propuesta, por ejemplo, ahí lo que se va a gastar en el equipo, en el hardware, software, el mobiliario, el total y lo demás, ¿verdad? Entonces ahí esto traten de hacerlo así que sea con, digamos, montos, no vaya a ser que después se les quede como que muy corto el presupuesto o lo pongan demasiado elevado, ¿verdad?
Entonces ahí toman la consideración algunas recomendaciones. Entonces, más que todo, eso sería para que ustedes puedan guiarse en este primer avance de cada una de las partes que lleva, entonces y así lo tomen en consideración. Ahí en la presentación les pongo el link de ello para que ustedes lo tengan y puedan consultarlo. Igual en lo que estén elaborando cada uno de los puntos, me pueden hacer llegar sus preguntas o dudas. No es necesario que esperen hasta el día de la tutoría, sea repaso ordinaria, sino que pueden hacerlo en cualquier día y lo más pronto posible se los contestaré, ¿verdad? Entonces, no sé si por el momento tienen alguna pregunta o alguna duda que les haya surgido. No por el momento, Luis. Ok. Entonces, vamos a dar inicio a lo que es a la unidad número 2, más que todo continuando con la parte de acta de constitución del proyecto y requisitos y alcances del trabajo involucrado. En la tutoría de repaso habíamos visto lo que es el desarrollo del acta de constitución del proyecto. Habíamos visto más que todos los puntos de entradas, herramientas y salidas. En cada una de estas secciones vamos a tener cada uno de esos puntos, es decir, para cumplir con cada uno de estas secciones que conlleva la gestión del proyecto. Entonces, en cada uno de ellos se tienen lo que son las entradas, es decir, qué se debe de recibir o qué se debe de tener a la mano, las herramientas, que son las técnicas que se van a utilizar para dar el tratamiento a la información que ya se tiene o las entradas que se reciban, y la salida, que es más que todo qué se va a entregar en cada una de estas secciones. Entonces, en el desarrollo del acta de constitución, miramos que necesitamos ver los factores de la empresa, así como los de la organización. Entonces, los factores de lo que va encaminado el proyecto para poder gestionarlo y así dar como salida lo que es el acta de constitución del proyecto, donde se limita lo que se pretende, los alcances y los objetivos que se quieren alcanzar. Hoy vamos a ver cada uno de los demás: el desarrollo del plan para la dirección del proyecto, dirigir y gestionar el trabajo del proyecto, gestionar el conocimiento, monitorear y controlar el trabajo del proyecto, realizar el control integrado de cambios y además de eso es lo que es el cierre del proyecto. En este caso vamos a ver cada una de las secciones de manera más conceptual, es decir, de lo que es lo que comprende y dónde vamos a poder encontrar esa información. Ya las próximas tutorías, tanto de repasos como ordinarias, si ya vamos a ir viendo como más a detalle cada una de las secciones, vamos a ir viendo cómo es que se sacan con ciertos ejemplos para que ustedes ya los vayan tomando lo que es en cuenta. Bien, entonces empezamos con la parte de desarrollar el plan para la dirección del proyecto. En este punto tenemos que el plan para la dirección del proyecto es el proceso en el cual se define, se prepara y además de eso se coordina todos los componentes del plan. Entonces, y el beneficio que trae en este proceso, en esta sección, es que se debe de elaborar un documento donde se define la base para todo el trabajo del proyecto, de modo que es explicando cómo se realizará lo que es el trabajo. Entonces, este proceso se lleva a cabo una única vez y se toma en cuenta cada uno de los puntos predefinidos, ¿verdad? Entonces,
para el desarrollo de este proyecto, tenemos que cuáles son los documentos de entrada, las herramientas y cuáles son los de salida, ¿verdad? Entonces, como entrada tenemos que ya haber elaborado lo que es el acta de constitución del proyecto, la salida de otros procesos, es decir, el acta de constitución tiene ciertos requisitos, ahí se toma en cuenta lo que se produjo, esos son como las salidas del proceso anterior, y los factores ambientales de la empresa o como los activos de los procesos en la organización. Entonces se recibe esa información, luego se echa a andar lo que es el desarrollo del plan y se entrega como resultado el plan para la dirección del proyecto, que más que todo ya va a ir delimitado cada una de las partes. Entonces, en el plan se define en qué manera el proyecto se ejecutará. Aparte de eso, cómo se va a monitorear cada una de esas fases y cómo se va a determinar el cierre de cada una de esas fases. Entonces, el contenido del plan para la dirección del proyecto va a variar en función del área en la que se vaya a aplicar o de la misma complejidad que uno le quiera otorgar. Entonces, este plan puede presentarse en forma resumida o detallada y cada plan puede comprender o describir hasta el nivel que se requiere el proyecto más específicamente, ¿verdad? Entonces se puede elaborar un plan de alto nivel, que es más que todo de cuando se presenta a gerencia, que no se le llevan, por ejemplo, los detallados cuál va a ser el coste o cuál es el presupuesto, por ejemplo, en qué se gastó en cada uno de los componentes, sino que ya se lleva un consolidado final, ¿verdad? Entonces, eso siempre deben de tomarlo en cuenta, perdón, que cuando ustedes presentan o exponen ante un grupo directivo o la gerencia de una empresa, siempre dicho reporte o dicha presentación debe de ser de manera general, es decir, debe de comprender los puntos más fuertes y ya los detalles se les deja para el equipo de trabajo, ¿verdad? O para alguna pregunta que surja de algún directivo, entonces ahí sí se le detalla, pero si no, solo se maneja de manera más general para no hacer una reunión demasiado prolongada o demasiado tediosa para el grupo de directivo. Entonces tenemos lo que son las entradas, que es la parte de cómo se desarrolla el proyecto. Ya habíamos visto lo que es el acta de constitución, la salida de los procesos de la empresa. Es decir, en las entradas vamos a tener que hacer lo que es el acta de constitución del proyecto. Eso está en la sección, en esta misma sección, solo que en la parte anterior. La salida de otros procesos, eso lo comprende desde la sección 5, desde la sección 5 hasta la sección 13. Perdón, aquí la sección serían los capítulos 5 hasta el capítulo 13, donde tenemos que como en este plan se va a describir la forma en que se va a ejecutar el proyecto o cómo se va a monitorear, entonces se deben de presentar las necesidades del proyecto. Entonces como salida se tiene lo que es el plan para la gestión del mismo. Entonces, un proceso que se debe llevar a cabo es elaborar un plan para la gestión del alcance. Dicho alcance se describe en la sección 5 y establece el modo en que el alcance será definido, es decir, desarrollando el monitoreo y control del mismo. También se elabora un plan para la gestión de los requisitos
donde los requisitos nos referimos a que se debe de establecer cómo se analizarán los o documentarán la gestión de cada uno de los, de los componentes que uno requiera para, para seguir con la consultoría. También en esta fase se desarrolla un plan para la gestión del cronograma, es decir, se establecen los criterios y las actividades que se van a llevar a cabo para monitorear y controlar las actividades según las fechas establecidas. Eso lo vamos a ver en el capítulo 6. Vamos a elaborar también un plan de gestión de los costos, es decir, lo que se debe tomar en cuenta para la elaboración del presupuesto. Entonces, eso lo vamos a ver en el capítulo 7. También se va a elaborar lo que es un plan de gestión de calidad. Entonces, en la parte de la gestión de calidad se ve en el capítulo 8 de este libro. También cómo se van a gestionar, o mejor dicho, vamos a elaborar un plan para gestionar los recursos, que más que todo proporcionar una guía sobre cómo se deberán de cotizar y asignar los recursos del proyecto, ¿verdad? Cómo se van a ir haciendo la parte de desembolso. Eso más que todo en el capítulo, lo vamos a ver en el capítulo 9 de este libro. También cómo gestionar los riesgos, que más que todo establecer la estructura y las actividades que se van a llevar a cabo para minimizar el riesgo. Eso lo vamos a ver en el capítulo 11. Vamos a ver la parte o elaborar un plan para gestionar las adquisiciones, que es más que todo de los servicios que vayan a ser fuera de la organización y cómo ejecutarlos. Eso lo vemos en el capítulo 12. Se deben definir también lo que son las líneas sobre los alcances y sobre el cronograma de las actividades. En esta sección también se ven ciertos componentes adicionales que en la mayoría son o se trata de ver aquellos componentes o partes que dependerán del proyecto, como puede ser una gestión de cambios, una gestión de configuración, eh, también cómo medir el desempeño de cada uno de los colaboradores que van a estar trabajando en el proyecto. También la parte del ciclo de vida del proyecto, que debemos de describir cada una de las fases del mismo, tomando en cuenta un enfoque de desarrollo, que más que todo de la parte de los servicios, de cómo o si vamos a utilizar modelos, ya sea analíticos, descriptivos, exploratorios o predictivos, y revisar la gestión, determinar el grupo de trabajo y el grupo de auditores que se va a tener para ir monitoreando el cronograma de las actividades del proyecto. Entonces, aparte de eso, como entrada se tiene lo que son los factores ambientales y los activos de los procesos de la organización. Como herramientas, se va a desarrollar el acta de constitución del proyecto y eso conlleva utilizar como herramientas un juicio de experto, una recopilación de datos. Esta recopilación de datos es más que todo irla enfocando de cómo se va a gestionar cada una de las partes de los procesos anteriores. También así determinar lo que son las habilidades interpersonales y de equipo para gestionar conflictos y las facilitaciones que se van a poner y cómo se van a gestionar las reuniones para cumplir con el cronograma de actividades. Entonces ahí les dejo más que todo cada una de las secciones o capítulos donde está cada una de ellas, que luego en las próximas clases vamos a ver más a detalle y vamos a ir viéndole ya con ejemplos.
Y como salidas, en esta parte vamos a tener lo que es los planes de gestión de subsidiarios, las líneas bases y componentes adicionales que ya se las había mencionado anteriormente, ¿verdad? Por ejemplo, para la dirección del proyecto y los documentos que se van a generar, ahí se tiene qué es lo que conlleva la dirección del proyecto, es decir, cada uno de los documentos que se tienen que elaborar, en este caso serían 17, si mal recuerdo, eh, con las especificaciones de cada uno de ellos. Estos lo deben de repartir cada uno de estos planes en cuestión de la tarea número 2, es decir, donde se va viendo cada uno de esos puntos y qué son los documentos que se entregan como salida para para esta sección. Bien, entonces eso sería para la parte de cómo gestionar lo que es o los planes para la gestión del proyecto. Ahora vamos a ver cómo se dirige y gestiona el trabajo del proyecto. Como en la parte anterior ya se delimita todo lo que se va a hacer, eh, es decir, en la sección, en la primera parte, es decir, la sección uno vimos cómo era el acta de constitución, es decir, y más que todo el planteamiento del problema. En la parte 2 que es la parte de gestión y planificación, entonces se delimita todos aquellos planes que se van a llevar a cabo. Y en esta parte 3 se delimita cómo se va a dirigir y gestionar cada uno de los planes anteriormente descritos. Entonces, el dirigir y gestionar el trabajo es el proceso, o lo vamos a ver como el proceso de liderar y llevar a cabo el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto. Y además de eso, implementar los cambios que se hayan aprobado, perdón, para alcanzar los objetivos de dicho proyecto. Entonces, los beneficios de este proceso es que van a proporcionar lo que es la dirección general del trabajo y los entregables de este proyecto van a mejorar la probabilidad de éxito. Entonces, este proceso se lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto, ya que continuamente van a tener que estar dirigiendo y gestionando lo que es el trabajo del proyecto. Entonces, tenemos lo que son las entradas, las herramientas y las salidas. Entonces, como entrada, vamos a tener lo que es el plan para la dirección del proyecto, los documentos del proyecto, ahí se detallan cada uno de ellos, las solicitudes de cambio, los factores ambientales y los activos de los procesos de la organización. Entonces, como herramienta y técnica, tenemos que vamos a aplicar juicio de expertos, es decir, dado lo que se tiene que hacer, ustedes tienen que ver de qué manera se va a implementar. Por ejemplo, cómo van a definir los roles para su equipo de trabajo, entonces ahí van a tener que definir qué integrante va a ser cada una de esas partes o cada uno de esos planes. Aparte de ello, van a tener que utilizar un sistema de información para la dirección del proyecto y establecer lo que es reuniones para el seguimiento. En este caso, como salida, se tiene que ciertos entregables, como lo que es los datos de desempeño del trabajo, es decir, como van a estar dirigiendo y gestionando, ustedes tienen que ir recopilando o anotando todos aquellos datos que les sirva a cómo va el trabajo. Y eso es lo que van a presentar. Van a ver las solicitudes de cambio y en qué tiempo se van a gestionar y se van a realizar dichos cambios que se hayan aprobado. Y si gestionan cambios, tienen que actualizar lo que es el plan y la documentación y los activos de los procesos de la organización.
Bien, ahí tenemos lo que es más a detalle lo de la gestión. También mostramos cada uno de los puntos. Más que todo esto, imagen se le pongo para que ustedes vean qué es lo que se tiene que hacer y en qué sección es que vamos, o qué capítulo vamos a ir viendo cada uno de esos apartados de cómo se va consolidando o de dónde se va sacando lo que es la información para cumplir con el plan de gestión y dirección. Entonces ya miramos lo que son las entradas. Ahora en las salidas, tenemos más que todo que por ejemplo, los documentos del proyecto se debe llevar lo que es un registro de cambios. Aparte de eso, también se debe llevar un registro de lecciones aprendidas, que más que todo se utilizan para mejorar el desempeño del proyecto y así evitar errores, ¿verdad? Entonces se registra todas aquellas reglas o guías que se establecen para ciertas acciones. También se debe de hacer más que todo qué partes del proyecto se van a iniciar y cómo se va a seguir llevando, porque unas son complementarias de otras. Y se va viendo la parte de informes de desempeño para ver quiénes sí son los que están cumpliendo y a quienes se les debe de asignar como un equipo más de trabajo o se le debe de presionar más para que cumpla con el cronograma de actividades. También se hace una matriz de trazabilidad que más que todo es vincular los requisitos que se tienen con los entregables y ver si se van cumpliendo y hacer un informe de riesgo que proporcione la información sobre las fuentes de riesgo que genera el proyecto, ¿no? De una manera resumida. En la parte de sistema de información para la dirección del proyecto, en este caso se proporciona acceso a ciertas herramientas sobre un software informático ya sea para programación o sistema de autorización de trabajo. Entonces, todo se hace de manera más automática o virtual. Y la parte de la recopilación y del informe, para así los que se determinan como los KPI, que son los indicadores del desempeño, para ver qué tanto se va cumpliendo. Aparte de ello, las relaciones que se utilizarán siempre para discutir y abordar los asuntos que pertinentes al proyecto y que se deben de hacer cada cierto tiempo para ver cómo se van elaborando. Luego tenemos la parte de las salidas, que son los entregables. Entonces, un entregable, perdón, siempre lo tenemos que ver como cualquier producto o resultado que sirve para verificar la ejecución de un servicio. Entonces, esto puede ser una fase de un proyecto y por lo general estos entregables son los resultados del proyecto y pueden incluir componentes del plan. Entonces, una vez que completada lo que es la primera versión de un entregable, deberá aplicarse un control de cambios para ir haciendo las modificaciones o cada vez que se vaya haciendo cierta revisión o versión para ir delimitando cada una de las configuraciones que hagan. Entonces se debe tener datos sobre desempeño del trabajo, que son más que todo las observaciones y mediciones que se harán para identificar durante las actividades ejecutables para llevar a cabo el trabajo del proyecto. Entonces los datos se consideran a menudo como el nivel más bajo de detalle
detalle que se tendrá o que se podrá extraer la información con otros procesos y así poderlo gestionar. Entonces tenemos lo que son algunos indicadores clave de desempeño, que es más que todo medir de manera técnica según las fechas de comienzo y finalización de cada una de las actividades o puntos que se quiera. Entonces también se debe de verificar la parte de los costos y la duración de cada uno de las partes del proyecto. Entonces también tenemos el registro de incidentes. Esto más que todo es elaborar un documento en el que se registra y se da seguimiento a todo lo que ocurra. ¿Qué datos se van a registrar de un incidente? Por ejemplo, puede ser el tipo de incidente que se dio, quién lo planteó o la descripción del mismo, qué prioridad tuvo, quién fue asignado para solventar dicho problema, ya que un incidente siempre va a terminar siendo algún problema o algún inconveniente que surge en alguna de las fases. Entonces tendrán que poner quién va a ser el encargado o quién fue el encargado de solventar dicho problema. Aparte de eso, tendrán que ver la fecha que se designó para solventar dicho inconveniente y el estado que tenga, si fue solucionado o está en proceso o si está crítico para resolver y si se resolvió en qué fecha se hizo, ¿verdad? Con la parte de solicitud de cambios, tenemos que una solicitud de cambio no es más que una propuesta formal para modificar cualquier documento. Es decir, cuando ustedes hacen una consultoría sobre algún proyecto, como todo va a quedar registrado, si ustedes dictaminan que un proceso va a durar cierta fecha, pero según la ejecución, por ejemplo, se cruza algún día feriado, una semana que, por ejemplo, hubieron lluvias y no se pudo trabajar, entonces se va a retrasar lo que es una semana el avance, entonces se debe de modificar o plasmar en el proyecto y eso se hace con lo que es una solicitud de cambio. Entonces, las solicitudes de cambio pueden incluir también lo que son acciones correctivas, que son todas aquellas actividades que se hacen para alinear el desempeño del proyecto. Por ejemplo, si resulta que cuando estaban elaborando un proyecto se retrasó por cierta actividad, entonces a ustedes ahora lo que hacen es unir varias actividades para cumplir con el cronograma. Entonces ahí lo van viendo. También, por ejemplo, una acción preventiva, que es cuando se hace una actividad para solventar un problema futuro. Es decir, si ustedes, por ejemplo, cuando están haciendo un proyecto en alguna fase ven que si lo dejan tal cual, entonces al final van a tener algún inconveniente con algo. Por ejemplo, ustedes hacen un diseño de dónde van a estar los puntos de conexión, ya sea conexión eléctrica o cableado del internet, pero por algún motivo ven que en ese punto no es posible porque ahí pasa una tubería de agua, por ejemplo, o no se puede adaptar o hay algún inconveniente, entonces tienen que hacer una acción preventiva para modificar cómo se había hecho el diseño. O ciertas actualizaciones que, por ejemplo, a medida que ustedes van, esto más que todo se resulta cuando son proyectos muy largos, entonces que llevan años o meses
y por casualidad surge alguna ley o surge algún requerimiento que debe de ser obligatorio, entonces y que se debe de incluir en el proyecto, ahí es donde surge alguna actualización. Eh, por ejemplo, de la normativa que ustedes están implementando para la parte de gestionar las conexiones eléctricas en algún momento cambia. Entonces ahora ustedes, como el proyecto no ha finalizado, deben de actualizar lo que es cómo habían diseñado el proyecto para cumplir con dicha normativa, porque ahora deben de implementar lo que es la nueva, ¿verdad? La nueva normativa. Entonces, eso conlleva lo que son las actualizaciones, que puede ser actualizar el listado de actividades, el registro de los supuestos, es decir, lo que se pensaba que se iba a hacer, algunos riesgos, si detectan algunos otros riesgos, entonces deben de irlos actualizando lo que es en el documento. Esto es con la parte de dirigir lo que es un proyecto. Ahora vamos a ver con la parte de gestionar el conocimiento del proyecto. Siempre se tienen lo que son entradas, lo que son las herramientas y técnicas y las salidas que se pretenden hacer. Entonces, tenemos que gestionar el conocimiento del proyecto. No es más que el proceso de utilizar el conocimiento existente y crear nuevo conocimiento para alcanzar los objetivos del proyecto. Entonces, los beneficios que puede traer esto es más que todo un conocimiento organizacional, es decir, que se aprovechan todo del conocimiento que tenga otro compañero para poder irse actualizando y recabando mayor información. Entonces, ya viéndolo más a detalle, tenemos la parte de las entradas, que es más que todo, si se fijan, tomando en cuenta las secciones anteriores. Entonces eso se utiliza como entrada, es decir, lo que ustedes vayan haciendo previamente son los insumos para la siguiente sección. En este caso ya habíamos visto la parte que son del plan de dirección de proyectos, los documentos del proyecto, los entregables de la sección anterior y los activos de los procesos de la organización, que más que todo consiste en los conocimientos sobre la dirección de los proyectos, que a menudo está incorporado sobre rutinas que se tienen que hacer, ¿verdad? Ahí se ve la parte de las políticas, la gestión del personal, los requisitos de comunicación de la organización, que más que todo cómo se va a hacer la comunicación informal, que resulta más efectiva a la hora de transmitir cualquier inconveniente o actualización que surja. Y en la parte de las herramientas, siempre se incluye un juicio de expertos, porque siempre el director del proyecto da su opinión según su experiencia para ir resolviendo cada una de las gestiones e ir viendo cómo se adecúan según el equipo de trabajo o la licitación que se esté haciendo. En la parte de gestión del conocimiento, no es más que las herramientas y técnicas que conectan lo que es entre personas, de modo que puedan trabajar juntas. Entonces, en este caso, las herramientas y técnicas que se utilicen deben de ser las adecuadas para la naturaleza del proyecto y especialmente para el grado de innovación que se quiera involucrar o se quiera poner en marcha. Entonces, alguna de las herramientas que incluye es la creación de relaciones de trabajo, también las comunidades prácticas, que no es más que todo las comunidades de interés, las reuniones, que por lo general en este caso son virtuales,
donde cada uno de los participantes puede interactuar de manera tecnológica en la comunicación. Los aprendizajes por observación, también se puede elaborar un foro de discusión, eventos de intercambio, talleres, narraciones, técnicas. Esto es más que todo cómo ustedes van a gestionar el proyecto. En el caso de ustedes, tienen que definir, por ejemplo, qué tanto se van a estar reuniendo para ir viendo el avance del proyecto, ¿verdad? O cómo van cada una de las etapas, cada cuánto se va a reunir. En la parte de la gestión de la información, no es más que todo una utilización de métodos o registros sobre lecciones aprendidas, servicios que se van a utilizar, sistemas que se van a poner en práctica. Entonces, en este sentido se ve más que todo lo que son las entradas de lo que por decir algo, de lecciones aprendidas, es decir, de qué les sirvió en proyectos anteriores y qué se pueden poner ahora en práctica. Sobre las habilidades interpersonales y de equipo, son más que todo todas aquellas habilidades que pueden servir para, para ir ayudar al avance del proyecto. Por ejemplo, puede ser una escucha activa, es decir, el director del proyecto tiene que estar atento a lo que sus colaboradores le digan o los trabajadores le digan, porque ellos son los que están de primera mano implementando lo que es el proyecto, ¿verdad? Brindar facilitaciones, eh, o delegar lo que es liderazgo para que otro del grupo del trabajo o de la fase pueda también dar su opinión y tomar conciencia ante ciertos problemas o dificultades que surjan, y tener una conciencia política que más que todo ayuda a planificar lo que es en base al entorno social del proyecto. Entonces, tomando en cuenta dichas herramientas, se determina qué se va a dar como salida a la hora de gestionar el conocimiento del proyecto. Entonces, en esta parte lo que se tiene más que todo el registro de lecciones aprendidas, que puede incluir lo que son categorías para la descripción de ciertas situaciones. Y entonces, y al final del proyecto o de la fase, se ve la información que se ha transferido y que se lleva a cabo para su respaldo. También se hacen lo que son las actualizaciones del plan para la dirección del proyecto, que es cualquier cambio que se haya hecho en el plan, en la implementación de esta fase, entonces se debe de detallar y se deben de actualizar lo que son los activos de los procesos de la organización, que son todos los proyectos que crean nuevo conocimiento. Entonces, teniendo una vez ello, procedemos a la parte de monitorear y controlar lo que es el trabajo del proyecto. Entonces, en esta parte igual tenemos entradas, herramientas y salida. La parte de las herramientas es que se tienen análisis de datos para ver las alternativas, costos-beneficios, valor ganado, causa raíz, tendencia y variaciones que ayudan para la toma de decisión, o respaldan, mejor dicho, la toma de decisión. Y como salida siempre se va teniendo en cuenta la solicitud de cambio, las actualizaciones que se hagan en el plan y en el documento de dicho proyecto según lo que se haya trabajado en la fase de monitoreo y control. Entonces, en este sentido, tenemos que el monitorear y controlar un proyecto, debemos de incluir las acciones preventivas y correctivas y las modificaciones que se hagan. El proceso de monitorear y controlar, más que todo, se utiliza para comparar el desempeño real del proyecto con respecto al plan para que se haya
elaborado. Es decir, si yo había dicho que en un mes ya iba a tener lo que es demarcado lo que es los puntos de anclaje de la red, entonces, y si en ese mes verifico que no está, entonces ya voy teniendo un retraso, ¿verdad? O tal vez puede ser que voy más adelantado y ya voy en otra actividad que había dicho que él iba a hacer más adelante, ¿verdad? También se verifica el estado de riesgo de forma individual del proyecto según cada fase. Se proporcionan ciertos pronósticos que pueden ayudar a actualizar lo que es la información. Se desarrollan también lo que son las bases de estimaciones, que más que todo es para indicar el modo en que las diferentes fases se obtuvieron y cómo se dieron por finalizada. También en este punto se hace un pronóstico de costos, es decir, sobre la base del desempeño se determina qué tanto le va a costar a la empresa ponerse o a la consultoría ponerse al día con las actividades retrasadas. También se tiene lo que es la información del desempeño del trabajo, que siempre se debe de incluir en estas otras fases. Se incluyen también lo que son acuerdos como entrada, que estos acuerdos no es más que incluir los términos y condiciones que puede incorporar otros aspectos específicos. Entonces, si el proyecto va a contratar a más personal, porque se están retrasando mucho en el cronograma, entonces se debe de llevar a un acuerdo, ¿va? Entonces, por ejemplo, si se va a cambiar del proveedor porque el que habíamos buscado tuvo algún inconveniente y ya no va a cumplir con la entrega, entonces se debe de acordar qué nuevo proveedor se va a seleccionar, ¿verdad? Y cuestiones como esa que según la actividad que resulta o el problema que se quiera solventar, se debe de tomar como un acuerdo. Entonces, en la parte de monitoreo, también las herramientas que se incluyen son el análisis del valor ganado, es decir, que eso es lo que se está generando. Por ejemplo, estimar cuánto es lo que falta y qué costo me representa. Eso se incluye en la parte del monitoreo. También qué tendencia vamos, si vamos con una tendencia de cada vez avanzamos más en el trabajo o si vamos con una tendencia negativa de cada vez nos retrasamos más en el trabajo. Para ello se necesitan hacer el análisis de alternativas que se utiliza para seleccionar las acciones correctivas. También el análisis de costos y beneficios que ayuda a determinar la mejor acción correctiva que se tenga que hacer en términos de no elevar demasiado los costos o el presupuesto que se tenga. También un análisis de valor ganado, que más que todo proporcionar una perspectiva de qué tanto se ha alcanzado con lo que va del proyecto y la tendencia que se vaya tomando. Todo esto nos sirve para tomar la decisión de hacia dónde encaminar lo que es el proyecto y se discute en las reuniones que se hagan. Entonces se debe de dar como salida un informe de desempeño del trabajo, que es más que todo combinar lo que se ha registrado y ponerlo a disposición tanto del director del proyecto como de los beneficiarios. Siempre hacer una solicitud de cambio para todo lo que se haya modificado de la fase anterior, de las acciones correctivas, preventivas. Entonces se hace dicha solicitud, se actualizan cada uno de los documentos, tanto el plan como el documento del proyecto. Esto les sirve más que todo incluso para a la hora de que ustedes elaboren la primera fase. Por ejemplo, si en la segunda fase ustedes ven que no incluyeron algo en la primera, entonces igual deben de hacer
dicha corrección, ¿verdad? Por ejemplo, no deben de modificar todo el documento, sino que simplemente hacer la solicitud de cambio y establecer qué es lo que se va a modificar para que les surja mejor en el presupuesto. Por ejemplo, ustedes pusieron en los costos cierto porcentaje, pero luego ven que se ha elevado o incluso ven que ha reducido el costo. Por ejemplo, salió una oferta, ¿verdad? O se le salió otra empresa que les va a brindar el mismo servicio, solo que a un menor costo. Entonces se hace la solicitud de cambio de cambio de proveedor y ya se soluciona, ¿verdad? Entonces, por eso en cada una de las siguientes fases se va manteniendo una solicitud de cambio y una actualización tanto del plan como de la documentación. Luego se tiene la realización del control integrado de cambios, que es más que todo el proceso de revisar todas las solicitudes de cambios que se han tenido, aprobarlas y gestionarlas como cambios entregables. Es decir, aplicándolas para poder actualizar lo que es el documento del proyecto y el plan de la dirección del proyecto. Este proceso, más que todo, se hace una revisión de todas las solicitudes, entonces para comunicárselo a los delegados o a los supervisores, entonces y así determinar el beneficio que otorga hacer dichos cambios. En esta parte, más que todo, se lleva a cabo lo que es desde el inicio del proyecto hasta su finalización. Siempre se debe de tener como dentro del cronograma, cuándo se van a verificar dichos cambios o si cada vez que entre una solicitud se va a hacer la modificación. Eso como director de proyecto lo delimita. Eh, También se debe de hacer lo que es la parte de siempre tomar en cuenta factores ambientales, que son los que comúnmente originan lo que es un cambio en el cronograma o algún proceso de la organización. Entonces, se deben analizar continuamente los datos que se vayan obteniendo y en la toma de decisión siempre se debe de utilizar alguna técnica para la toma de decisión que puede ser, por ejemplo, por votación, por la toma de decisión sobre algún cambio o alguna actualización o algo sobre el proyecto. Entonces se puede hacer, según el equipo de trabajo, votan para ver si el cambio se hace en efecto o todo sigue tal cual como está. También puede ser una toma de decisión autocrítica, que esto es más que todo el director del proyecto o una persona asume la responsabilidad sobre dicho cambio, ¿verdad? Y se pueden utilizar también ciertos criterios o múltiples criterios para ayudar a fundamentar la decisión que se vaya a tomar. Entonces, como salida, se tiene siempre la solicitud de cambios aprobadas, la actualización del plan de trabajo y la actualización del documento del proyecto. Ahora, para la parte del cierre del proyecto o de alguna de las fases, como entrada se tiene todo lo del acta de constitución, el plan de dirección, los documentos del proyecto, que es más que todo el registro de supuestos, la base de estimaciones, el registro de cambios, de incidentes y todo lo demás. Entonces, y en base a ello se hace un análisis del documento, de la regresión, de tendencias y de la variación. Es decir, en este caso, ustedes reciben toda la información, la van analizando cada uno de los puntos y se verifica si dichos entregables son aceptados o son suficientes como para dar fin a un proyecto. Entonces,
ahí entra la parte de juicio de expertos porque se deberá siempre considerar la experiencia de cada individuo que tenga sobre la dirección de los proyectos para controlar la gestión, incluso de las auditorías, que por lo general en un proyecto siempre hay auditorías, entonces se deben de tomar en cuenta siempre las observaciones que hagan los auditores, ver la parte legal si hay que hacer cambios, analizar los datos, en este caso los documentos para ver la disponibilidad. En el análisis de regresión, más que todo es ver las diferentes variables del proyecto que contribuyeron al resultado del mismo, ya sea si fue un resultado bueno o malo. Para la tendencia, más que todo es validar lo que se había ido trabajando, si se logró cumplir con lo que se esperaba y se logró llegar a buen fin, así como también ver la variación de qué tanto se iban cumpliendo con los pasos propuestos. Ya la parte de salida es simplemente actualizar tanto el documento como el plan y hacer un informe final, que el informe final más que todo proporciona un resumen del desempeño del proyecto, donde puede incluir información como por ejemplo una descripción en forma resumida del proyecto o cada una de las fases, también los objetivos del alcance, los criterios usados para evaluar el alcance y evidenciar que se han cumplido, ¿verdad? ¿Qué me garantiza a mí que cumplí con cada una de las fases? ¿Qué documentos tengo a disposición? También ver si los objetivos de costos fueron cumplidos y además de eso resumir la información para validar lo que es el producto que se ha entregado. Eh, con eso se debe hacer ver si se ha cumplido con el cronograma y ver si lo que uno entrega es acorde a lo que había solicitado la persona, la persona encargada. Entonces se debe de actualizar lo que es el documento del proyecto, que más que todo ya dejarlo como un documento final que ya no tenga modificación. Ver la parte operativa y de apoyo que se tuvo de parte de la organización y lo que se espera que la organización haga para que el proyecto se mantenga. Y en los documentos de cierre, más que todo consiste en la documentación formal que indica la terminación del proyecto o cada una de las fases y la transferencia de los entregables, es decir, cómo se va a entregar y se va a hacer un manual o si se va a firmar una carta de entrega. Y si el producto se da por concluido antes de que finalice, porque surgió algún problema y ya no se pudo llevar a cabo alguna de las fases y la empresa decidió ya no seguir con la licitación o ya no seguir con el trabajo, entonces ahí también se debe de redactar y de lecciones aprendidas, más que todo sirve como para saber en aquellos puntos eh, surgieron dificultades o aquellos puntos que sirvieron para mejorar el proyecto, que al final sirven para nuevas implementaciones, ¿verdad? Entonces, más que todo esto conlleva cada una de las fases o lo que encierra cada una de las fases que nosotros vamos a tomar en cuenta para ir ya viendo cada uno de las, de las limitaciones o alcances que se quieran dar. Entonces, no sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o alguna duda por el momento, eh, o algún comentario que quiera otorgar antes de finalizar lo que es la tutoría. ¿Algún aporte que alguien quiera dar?
Bien, si no hay, entonces de mi parte esto sería todo. Nada más recordando que la tarea 1 tienen hasta el día de mañana para entregarla, lo que es el de la tarea Solo tengo 2. una consulta. ¿Sí? En la parte final de la guía menciona que no se permite copia y pega de documentos de internet. Yo quería saber si podía copiar, parafrasear una información que encontré en internet y colocarlo en una referencia bibliográfica. Sí, sí, claro que sí. Más que todo se le ha puesto que no se permite copia y pega, porque recuerde que ahora comúnmente se encuentra muchísima información en Internet y posiblemente alguno de ustedes se encuentre con la suerte de que halló un proyecto tal cual como se ha pedido, entonces y ya ustedes solo lo van transcribiendo. Más que todo va orientado a eso, ¿verdad? Por ejemplo, si en el ejemplo que les he puesto, por ejemplo, de este de acá, si alguien me viene apareciendo con que su lugar, los datos de la escuela donde va a realizar la consultoría, por decir algo, me pone justamente esto de acá, entonces eso ya no se permite, ¿verdad? Sino que puede servir como guía, pero siempre adecuándolo ya al proyecto que ustedes tienen. Más que todo va enfocado a eso, de si encontró una información, no plasmarla tal cual, ¿verdad? Sino que darle su interpretación o adecuarla a lo que usted está realizando. Pero sí lo puede poner y simplemente hace la referencia, ¿verdad? Por eso no veo ningún problema, siempre y cuando ponga la referencia. No sé si hay alguna otra duda. Yo tenía una consulta, pero no sé si puedo, por el tiempo, sobre la primera tarea. Sí, sí, claro que sí. Todavía estamos en tiempo. La tarea uno, vamos a ver. ¿Cuál sería la consulta? Hay una pregunta que dice, ¿qué requerimientos de software debería tener toda propuesta para garantizar el éxito de un proyecto? En ese caso, deberíamos de buscar cuáles son qué requerimientos necesita cualquier software o el software en específico que nosotros vamos a seleccionar. Sí, en este caso, como le dice, ¿qué requerimientos de software debería de tener toda propuesta para garantizar el éxito de un proyecto? Más que todo, este requerimiento es decir, de qué es lo que se le debe de proporcionar o dar para que el proyecto se cumpla. Entonces, ahí lo puede hacer de las dos formas, viéndolo desde el punto de vista del que ustedes seleccionan, qué es lo que debería de tener, o del otro punto de vista, que es, digamos, qué puede tener, qué requerimientos debe de tener todo software para que funcione correctamente. Entonces, en este más que todo, entrando en contexto, déjenme ver. Como primero le pide que cree una tabla para evaluar a cada distribuidor, identificar el nivel de interés de cada uno. Entonces, hay más que todo se guía con esa tabla para ver, digamos, qué es lo que le hace falta a cada uno de ellos, ¿verdad? Como ustedes van a analizar cada uno de los software, cada uno de ellos tiene ciertos requisitos, entonces pueden ustedes como agruparlo, ¿verdad? Un software debe de tener esto y estos requisitos para que el proyecto funcione. Entonces, ahí esto yo se lo puedo admitir, de las dos maneras. Si me lo pone como el requerimiento para los que debe de cumplir un software para lo que se pide que quiere que haga dicho software, o si me lo pone de manera en general, entonces de las dos formas yo se lo doy por válido.
No sé si le logro solventar ahí la duda. Sí, sí, muy bien. Sería lo mismo para lo de las características, ¿verdad? Sí, correcto. Y más o menos cuántos requerimientos y cuántas características tendríamos que poner. Eh, Permítame, no recuerdo si está en la rúbrica. eh, Como no está en la rúbrica, entonces con 3 creo que bastaría. Ok, gracias. Bien, me quedó clara esas dos dudas que tenía, pero luego dice, donde dice, si usted hiciera un planteamiento sobre el caso de estudio, ¿qué requerimientos y qué características ofrecería para la evaluación? Bueno, toda esa pregunta. O sea, me quedé que si pondríamos lo mismo o qué más tendríamos que poner ahí, sí ya me confundió un poco. Sí, en este caso, como anteriormente le pide lo que es los requerimientos y características, esa misma puede utilizar usted para poner en su planteamiento, en su propuesta, ¿verdad? Como ya vio qué es lo que necesita, entonces usted lo incluye en su propuesta para que ya sea como que su propuesta la más ideal, ¿verdad? Ah, ok, sí, sí, gracias. Entonces estaba con esa duda porque estaba buscando en internet y veía algunos ejemplos, pero me confundía que había tanta información, por ejemplo, de los requerimientos y no hallaba cuál, como de cuál guiarme. Ajá, Pero sí. no es necesario poner el montón de información, sino que especificarnos en el software y qué es lo que yo considero que hace falta de esos, del ejemplo que nos han dado, ¿verdad? Sí, correcto, pues recuerden que el planteamiento es más que todo para una empresa que se dedica a la parte eh, por aquí creo que está de De publicidad, ¿verdad? publicidad. Ajá. Entonces, más que todo es en base a eso, ¿verdad? Ok, No es- muchísimas gracias por aclararme esa duda. ok, no sé si hay alguna otra duda o pregunta. Bien, si no hay ninguna otra, nada más agradecerle su presencia. Entonces, recordando la entrega de la tarea número 1, que es para el día de mañana, y también para lo que es la tarea número 2, que hagan los equipos y que comiencen a trabajar poco a poco, ¿verdad? Avanzando. Tienen casi que un poquito más de un mes. Entonces, pero que no se vayan a confiar porque sí es un poco bastante de trabajo y tal vez ya cuando vayan haciéndolo les vayan surgiendo algunas dudas y entonces y se lo dejan a última hora se les va a tornar muy complicado evacuar todas esas dudas. En cambio ahora, a medida les vayan surgiendo las dudas, me la pueden hacer a mí y con gusto se los responderé a la brevedad posible, ¿verdad? No es necesario que se esperen llegar hasta la tutoría de repaso o la ordinaria para resolver o solventar sus dudas, sino que pueden hacerlo en el transcurso de cualquier semana y con gusto se los vamos a estar solventando. Entonces, eso sería todo y les deseo que pasen un feliz fin de semana. Feliz día, Lick, feliz día a todos. Gracias, feliz día a todos.